Esto fue para melanoma, como ustedes saben, en septiembre del 2014, y para linfoma de Hodgkin, el primer medicamento aprobado fue nivolumab en mayo del 2016. ¿Okay? Un año más tarde, pembrolizumab en marzo del 2017 también es aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con linfoma de Hodgkin refractarios o en recaída. Y bueno, a partir de esto, pues estos medicamentos tienen múltiples implicaciones terapéuticas, no solo en neoplasias hematológicas. De hecho, lo más estudiado es en neoplasias o en tumores sólidos, donde, como ustedes verán, tienen múltiples implicaciones terapéuticas en carcinoma urotelial, en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vienen pues nuevas terapias, ya no tan nuevas, en 2016, 2017 han sido aprobadas nuevos inhibidores. Estos son inhibidores anti-PDL1, que es la diferencia que tienen con nivolumab y pembrolizumab. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué se utiliza la inmunoterapia en linfoma de Hodgkin? Vamos a tratar de responder estas 4 preguntas que creo que es la base de esta plática. ¿Cuál será el momento ideal para usarlas? Y si se usan, ¿realmente son efectivas? ¿Y emplearlas de qué manera? ¿Solas, en combinación? Bueno, parece ser que toda esta información todavía no está bien definida. Hay muchos estudios que están actualmente corriendo para tratar de poner en el lugar indicado a estas nuevas terapias, pero bueno, han traído un nuevo panorama en cuanto al tratamiento de estos pacientes. ¿Y por qué? ¿Por qué utilizamos la inmunoterapia? Bueno, pues ustedes saben que históricamente un paciente que recae idealmente después, bueno, no idealmente, pero después de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, pues un paciente con linfoma de Hodgkin tiene un panorama bastante sombrío, una sobrevida global aproximada de 2 años después de que ha recaído después de un trasplante, y esto fue descrito por el grupo de Moskowitz, que ha dado seguimiento al linfoma de Hodgkin desde la quimioterapia, después con el advenimiento de brentuximab y ahora con la inmunoterapia. Pero en este trabajo publicado por su grupo en el 2009, pues hacen constar que la sobrevida después de una recaída del trasplante autólogo pues es bastante corta, ¿no? La mediana es a 2 años más o menos. Entonces, pues esto abre las puertas no hace mucho, de hecho, todavía en algunos centros, pues tenemos muchas limitaciones terapéuticas. Entonces, cuando nos enfrentamos a este escenario, no hay mucho hacia dónde moverse. Entonces, esto vino a cambiar con el advenimiento de brentuximab. Brentuximab vedotin en su estudio pivote, pues reportó una tasa de respuesta global del 75%, que es muy buena, con unas tasas de respuesta completa del 34%, y aparte muchos de los pacientes que integraron una respuesta completa al seguimiento a 5 años siguen en remisión, o sea que esos pacientes tienen respuesta duradera, pero muchos otros no la tienen. Entonces la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 5 o 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a pesar de que tengamos disponible este medicamento, la gran mayoría de los pacientes van a requerir una nueva terapia a menos de 1 año de haber recibido brentuximab. Entonces, como ustedes saben, brentuximab sirve mucho como una terapia puente, pero si el paciente ya recayó después de un trasplante, pues también las opciones son muy limitadas. Y el mismo grupo del doctor Moskowitz documentó que si uno recae a menos de 6 meses del trasplante autólogo, pues la sobrevida todavía es mucho menor que si recae 6 meses después de haber recibido el trasplante. Entonces, son las puertas que se abren para nuevas estrategias terapéuticas. ¿Y cuáles son los 4 puntos más importantes? Bueno, ustedes saben que la histología del linfoma de Hodgkin es bastante característica. Son pocas células neoplásicas de Rich-Steinberg o células de Hodgkin que están rodeadas por un infiltrado inflamatorio ineficaz. De hecho, todos los ensayos clínicos de inmunoterapia inician con esta frase. ¿Por qué? Porque actualmente se sabe que la alteración citogenética que es característica del linfoma Hodgkin, que altera o involucra al brazo corto del cromosoma 9, pues genera un incremento en la expresión de ligandos PD1, ¿no? Entonces, esta expresión va a estar en las células tumorales, específicamente en las células de Rich-Steinberg. Entonces, obviamente, al saber esta noción, pues esto es un blanco terapéutico ideal, ¿no? Por eso es que se ha venido todo este auge y desarrollo de nuevos tratamientos, porque el linfoma parece ser especialmente susceptible a la inmunoterapia. Y bueno, como bases en cuanto a hablar de inmunoterapia, sabemos que todas las células efectoras, por ejemplo el linfocito T, al entrar en contacto con el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea tipo 1 o 2, pues va a requerir no solo, va a tener señales que estimulen
y que inhiban la respuesta inmune. Ajá. Entonces, estas señales que están descritas por los ganadores del premio Nobel, y principalmente las más estudiadas, CTLA4 y PD1, son señales que inhiben la respuesta inmunológica. Entonces, apagan al linfocito T y se sabe actualmente que el linfoma de Hodgkin utiliza este mecanismo para evadir al sistema inmune. Entonces, lo que hacen es agotar al linfocito T y de esta manera evadir de manera constante la respuesta inmunológica. Entonces, lo que se busca actualmente con todo el advenimiento de estos nuevos estudios es buscar un balance. De qué manera incrementar o estimular la respuesta inmunológica contra la célula tumoral y de qué manera quitar los frenos, que también son inmunológicos, para mejorar la respuesta inmunológica que rodea a las células neoplásicas. Y de manera esquemática, esto que les digo es simplemente esto, que la célula… Bueno, inicialmente los estudios que se hicieron eran en células, en infecciones crónicas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, donde se veía que las células infectadas tenían una alta expresión de ligandos de PD1 y actualmente también en linfoma de Hodgkin, que ahorita veremos los estudios iniciales. Estas células tienen esta expresión de los ligandos, entonces una vez que llega el linfocito T a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, pues sufre un fenómeno de atenuación inmunológica. Entonces, el linfocito ya no tiene expansión clonal, libera citoquinas de tipo TH1 y esto hace que haya una mayor expresión de linfocitos T reguladores alrededor del linfoma, de las células malignas o neoplásicas y, como ustedes saben, los T reguladores pues van a tratar de controlar la respuesta inmunológica. O sea, básicamente lo que se hace es apagar el sistema inmunológico. A pesar de que están ahí presentes las células, no son células que tengan un mecanismo efectivo. ¿Y cómo se sabe todo esto? Bueno, los estudios iniciales por el doctor Yamamoto en 2008, él y su grupo intentaron demostrar, bueno, no intentaron, demostraron que existe una amplia expresión de ligandos PD1 y PD2 en los pacientes con linfoma de Hodgkin. ¿Cómo lo hicieron? Mediante 3 técnicas. Aquí vemos un PCR que está un poquito movido, pero bueno, tienen estas líneas celulares para el linfoma de Hodgkin, que son estas 3, y el PCR, el superior y el medio, es lo que correspondería al PDL1 y PDL2, expresión de PDL1 y PDL2. Entonces ellos demostraron que en las líneas celulares del linfoma de Hodgkin hay una alta expresión de PDL1 y PDL2. La tercera línea es el control positivo, y no solo lo hicieron por PCR, también hicieron citometría de flujo para evaluar la expresión proteica de estos ligandos, y demostraron que en las mismas líneas celulares, aquí no se ve muy bien, pero el control positivo, que es la gráfica que está coloreada de negro, pues es bastante positivo en la citometría de flujo en el histograma en comparación con los controles del linfoma de células B. Entonces, demostraron esto, tanto por citometría de flujo y por PCR, que efectivamente los pacientes y el tejido, que ahorita veremos que también hicieron inmunistoquímica, hay una alta expresión de ligandos PD1 en las células o en el linfoma de Hodgkin. Y no solo eso, sino que también hicieron citometría de flujo en linfocitos que rodean, que se encontraban en el infiltrado inflamatorio y aparte en los linfocitos T periféricos, y demostraron que hay una sobreexpresión de PD1 en estos linfocitos T. O sea que están todas las piezas ahí para llevar a cabo esta vía de señalización. Ustedes recuerden, en cuanto se anclan, viene la atenuación inmunológica. Y aquí tienen también la inmunistoquímica que hicieron, o sea, hicieron las 3 técnicas, citometría de flujo, PCR e inmunistoquímica. Aquí son 4 pacientes, los 2 de arriba tenían infección por virus de Epstein-Barr, los 2 de abajo no la tenían, y ellos querían ver si había una relación en cuanto a la infección por virus de Epstein-Barr y la sobreexpresión de ligandos PDL1, y se dieron cuenta, si ustedes ven las imágenes 6 y 7 de todos los recuadros, son las tinciones de inmunistoquímica para PDL1 y PDL2, en todos los pacientes estaban francamente positivas. Entonces, no es dependiente, sí se sabe actualmente que el virus de Epstein-Barr contribuye a la sobreexpresión de ligandos, pero no es necesaria completamente para que estos ligandos estén presentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues este trabajo es pivote porque demostró que efectivamente ahí había un blanco terapéutico. Y en cuanto a la expresión genética, pues una vez que se supo toda esta información, pues se vinieron muchos estudios, uno por el Dr. Green, que lo que quiso demostrar, y aquí está simplificado o de manera gráfica, igual en líneas celulares del linfoma de Hodgkin, era la expresión de la alteración genética del brazo corto del cromosoma 9.
y justamente en el locus donde está PDL1 y PDL2 en este cromosoma, pues había una ganancia de función. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Azul quiere decir de lesión o pérdida de función y rojo, ganancia, amplificación o polisomía. ¿Qué quiere? Entonces, lo que demostraron es que en todas las líneas celulares del linfoma de Hodgkin había una ganancia de función que amplificaba la expresión de ligandos PD1. Entonces, este trabajo es bastante relevante. Y al igual que el grupo de Yamamoto, hicieron la comparación con citometría de flujo en comparación con el linfoma difuso de células grandes B y el linfoma de Hodgkin, y vemos que es claramente positivo por citometría de flujo la expresión de estos ligandos, no así en los linfomas B. Y bueno, teniendo como base esto, se vienen una serie de ensayos clínicos para tratar de buscar un blanco terapéutico. El primero de ellos fue el Checkmate 039, de donde viene el uso de nivolumab, no solo en neoplasias, bueno, en linfoma de Hodgkin, que fue la incluida ahí, en mieloma múltiple también, y en los tumores sólidos. En este fase 1 o fase 2 se quiso evaluar obviamente la seguridad y tolerabilidad del fármaco, pero como objetivos secundarios también qué tipo de respuesta se obtenía con el nivolumab. Una fase de expansión de dosis, de incremento de dosis, finalmente se optó por usar la dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso, y esto se hacía cada 2 semanas. Y en este primer fase 1 pues se describieron los resultados de 23 pacientes. Como lo que se quería evaluar era la seguridad, pues se describe que el fármaco es seguro. Claro, las actualizaciones pues han demostrado que hay algunos efectos tóxicos que deben ser vigilados de manera muy cercana, que ahorita hablaremos de ellos, pero básicamente son estos los más comunes: fatiga, neumonitis, prurito, rash, fiebre, etc. Y estos son los resultados de este fase 1, fase 2. Es una gráfica de cascada donde vemos que de los 23 pacientes que fueron evaluados,